Buenos días, Señor te bendiga. Queremos compartir la palabra, sacar un tiempo especial para poder escudriñar la escritura. Queremos abrir con Isaías 40, Isaías capítulo 40, versos 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Dice la palabra del Señor: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Le damos gracias al Señor por esta porción de la palabra. Y le pedimos que en esta mañana sea una palabra que venga con poder y con autoridad sobre tu vida, sobre nuestras vidas, que podamos sacar un fruto de ella, que el Señor pueda hacer una obra en cada uno de nosotros a través de entenderla. Amén. La introducción que te quiero hacer una reflexión en esta mañana es hablar un poco sobre la importancia de nuestra fe, la importancia de que nuestra fe tiene que ir siendo ejercitada de alguna manera. En la escritura, a lo largo de toda la palabra del Señor, vamos a encontrar muchos pasajes donde se nos hace visible el que tenemos que desarrollar esa fe. Una de las cosas que como creyentes tenemos que tener claro es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, necesitamos fe, necesitamos ejercitarla, necesitamos desarrollarla. Jesús le dijo en muchas ocasiones a sus discípulos que debíamos de trabajar la fe. Y una de las cosas, una de las frases que a veces impacta o se nos queda sobre lo referente a la fe que Jesús les dijo a los discípulos es que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Qué importante es la fe. La fe tiene que ser algo importante en nuestras vidas. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es que Jesús conoce a los suyos. La palabra del Señor en esto es clara. Y te lo voy a volver a repetir. Jesús conoce a los suyos. O sea, Jesús te conoce si eres creyente, si eres una persona que buscas y amas el hacer su voluntad, el tener esa confianza de ir a Él con toda sinceridad. Él te conoce a ti, igual que tú poco a poco estás conociéndolo a Él. Él sabe cómo te portas, Él sabe las cargas que llevas, sabe las responsabilidades que llevamos cada uno. Conoce la fe que ha sido depositada en cada uno de nosotros. Entonces, podríamos decir que Jesús nos conoce al dedillo. Es algo, para Él es fácil conocer a toda su creación. Para nosotros es un poquitín más costoso porque vamos conociendo a Jesús, vamos conociendo a Dios a medida que nos vamos comprometiendo con Él, con su palabra, con su obra. Hay una cita en 2 de Timoteo 2:19 muy interesante, donde habla, 2 de Timoteo 2:19, donde habla acerca de esto. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. O sea, no, lo que hablamos a veces, quizás haya gente que pueda pensar, bueno, pero estas son cosas que vosotros pensáis o que vosotros decís. No, la palabra del Señor es clara, y si Dios dice que conoce a los que son suyos, Él le está diciendo que te conoce. Él le está diciendo que conoce su creación, que conoce a cada uno personalmente. Y esto es importante que lo entendamos. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, la vida del cristiano podríamos decir que se pueden comparar a muchas cosas. Yo para este pensamiento lo voy a comparar en algo que hoy día se puede decir que está de moda, aunque no está de moda siempre, y además la Escritura nos enseña y nos aconseja
de que uno tiene que cuidar de uno mismo, uno se tiene que preocupar de uno mismo. Entonces, hoy día está muy de moda, por decirlo así, el cuidarse uno mismo, el cuidar su aspecto, el cuidar su forma. ¿Quién no está buscando el poder tener ese cuerpo bien, perfecto, de estar en tono de peso, estar en sentirse bien con uno mismo? O sea, todos nos gusta estar y sentirnos bien con uno mismo, está de moda, ya te lo digo. Hemos leído en Isaías 40:29 algo interesante. Habla sobre el cansancio, habla sobre que Dios le va a dar a cada uno un extra para poder ganarle al cansancio. Como dice aquí la escritura, lo hemos leído en el verso 29, dice, Él da esfuerzo al cansado. O sea, y cuando dice esfuerzo, es darnos un extra. Espiritualmente hablando, es Dios dándote una porción más para que puedas superar ese cansancio que a veces viene a nuestra vida. Dice el verso que multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántas y cuántas veces nos quedamos sin fuerzas por haber hecho algo, un exceso o algo que te ha llevado a un cansancio extremo? Dice el verso que los muchachos se fatigan y se cansan. Uno se fatiga, yo lo he estado buscando en el diccionario, cuando ha pasado por un fuerte proceso de esfuerzo físico o mental. Eso es la fatiga, cuando tú llegas a unos extremos donde has desgastado más de la cuenta, por decirlo de alguna manera. Dice también que en el verso que los jóvenes flaquean y se caen. Flaquear no es lo que tenemos en concepto. Muchas veces pensamos que flaquear, y es así, lo relacionamos con lo malo. No es que ha flaqueado, es que ha fallado. No se trata de eso. Flaquear no lo debemos relacionar directamente con lo malo. Flaquear dice el diccionario que es debilitarse o perder fuerza física o moral, mostrar falta de energía o valor. O sea, en definitiva, más bien flaquear lo deberíamos de relacionar con desgastarse. Yo te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Quién no ha flaqueado alguna vez en su vida porque se ha desgastado en la medida que está trabajando o está ejerciendo algo? O sea, yo relaciono más flaquear no con fallar, sino con un desgaste que es producido por un constante trabajo en algún área que estás ejerciendo. Hoy le he puesto el mensaje, le he puesto el título, algo que quizás te contradiga un poco. Pero le he puesto este título porque para mí era interesante mostrarlo así. El título es Lo contrario a tu fe. Cuando uno piensa en la fe, lo contrario a la fe, lo primero que te viene a la mente es la incredulidad. O sea, lo contrario de fe es incredulidad. Pero yo te lo quiero hacer ver desde el punto de vista de que tú y yo tenemos y somos hombres y mujeres de fe. Y cuando digo que somos hombres y mujeres de fe, para mí lo contrario a la fe es incredulidad, pero lo contrario, o sea, lo que se pone en contra de mi fe, de tu fe, es el desgaste, el uso de esa fe. Y eso es de lo que queremos hablar en esta mañana. Tu fe tiene que ser una fe y mi fe tiene que ser una fe progresiva, que vaya en aumento. Entonces tenemos que ejercitar la fe, tenemos que darle fortaleza. Como se suele decir, para aquellos que van al gimnasio, tenemos que sacarle el músculo a la fe que ya tenemos, porque eso es lo interesante. Darle una fortaleza a la fe que ya tenemos. Por eso te estaba comentando que es importante de que vayamos al gimnasio espiritual. Hoy la cosa va a estar como de broma, pero te voy a hablar de broma, pero te quiero hablar en serio. O sea, tú tienes que ejercitar, tienes que hacer que tu fe crezca, tienes que hacer que tu fe saque el músculo, que se desarrolle. Y dice el verso 31 donde estamos leyendo, en Isaías 40, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, Dios te está diciendo que si tú esperas en fe, si tú estás en Él y caminas con Él, y buscas que esa fe crezca, tú vas a tener nuevas fuerzas, vas a tener una fe renovada. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, lo que está en contra de tu fe
como hemos dicho aquí, lo contrario a tu fe. Yo no lo veo como que yo no tenga fe, sino que lo veo como que estoy en ese grupo, como dice aquí en Isaías 40, versículos 29 al 31, estoy en ese grupo donde yo me puedo cansar por ejercitar, por hacer un servicio, por trabajar cara al Señor, por hacer las cosas que Él dice que tengo que hacer. O sea, yo me voy a cansar, yo me voy a fatigar, como dice el verso 30. Por causa de la obra, la gente se cansa, la gente se fatiga. Por causa de la obra, flaqueamos muchas veces, o sea, llegamos a niveles extremos de fe donde hay un desgaste. Pero dice el verso 31, y eso es lo que, digamos que es el oasis de estos 4 versos, del 29 al 31, es el oasis donde tú te puedes refugiar, que dice que Dios nos ve desde este punto de vista. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. O sea, Dios te está diciendo, también estás en ese grupo, estás en el grupo de los que si esperas en mí, vas a recibir un extra. De los que buscan el estar en ese grupo, de estar en esa fe que va en aumento. Dice que llegará un momento que tú extenderás tus alas espirituales. Dice, para poder volar como águila. Qué interesante que es esto. Dios te ha metido en ese grupo, nos ha metido en un grupo donde dice la Escritura que caminaremos con Él. Dice, qué fuerte. No se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, ¿dónde queremos estar? ¿Caminando con Jesús? ¿O caminando por nuestras propias fuerzas? ¿Caminando con nuestro propio entendimiento? Recuerda que la fatiga es cuando pasas por fuertes procesos. Amén. Entonces Dios te dice hoy algo. Camina en tu vida con fe. Eso es lo que Dios quiere, que caminemos con fe, que caminemos pensando y sintiendo que Él está juntamente a nuestro lado. Y esto es interesante. Cuando tú vas a la Escritura y buscas, ves que no. Dice la Escritura que caminó con Dios 365 años y desapareció. Pareciera una broma, como que se aburrió de caminar con Dios. Ahí estuvo todos los días caminando Enoc con Dios. Noé caminaba con Dios. Dios le dijo a Abraham en sus comienzos, dice la Escritura que le dijo a Abraham en sus comienzos, y te estoy hablando cuando ya Abraham tenía 99 años, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, la importancia de que nosotros hagamos en el día a día lo posible por caminar con Dios. Miqueas 6:8 dice la palabra que Dios le pide al hombre, ¿qué es lo que quiere Dios del hombre? Le pide 3 cosas. En Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Déjame que lo voy. Aquí está, lo encuentro. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Y le pide 3 cosas. Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia, dice, y humillarte ante tu Dios. La tercera parte, humillarte ante tu Dios. Hay otras versiones que dice, andar humildemente delante de Dios. O sea, qué importante es que como creyentes tengamos el concepto de que cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más cerca estemos de Jesús, mejor va a ser nuestro caminar. Mejor va a ser nuestro caminar. Aleluya. Los discípulos aprendieron a base de ir detrás de Jesús. Aprendieron en base a que iban, oían su voz, oían lo que decían, veían sus milagros, veían sus ejemplos y sobre todo aprendieron porque obedecían a Jesús. Que no siempre es fácil, porque tú ves la Escritura y muchas veces encontramos a los discípulos equivocándose en la forma de proceder, pero obedecían a Jesús. Entonces, la fe que tienes va a crecer. Sí o sí, tu fe va a crecer, porque tú amas a Jesús y Jesús te ama. Jesús está a tu lado, Jesús no te suelta. Él quiere que tú hagas estas cosas. Aleluya. Entonces, hoy te quiero presentar una manera de ver este pensamiento como que Jesús es tu entrenador. Es tu coach, como dicen hoy día, esa palabra tan de moda que está. ¿Cómo se dice? Tu personal training. Qué bonito. Es tu entrenador personal. Somos así, o sea, tómate la broma, pero es que esta es la realidad. Y espiritualmente hablando, tenemos que entender que Jesús es nuestro entrenador.
Él es quien ejercita tu fe. Y yo quiero que vayamos para ver un poquito, un ejemplo de esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, porque aquí hay algo interesante. Mateo capítulo 14, 22 al 24. Mateo 14, 22 al 24. Cuando lo coges en medio del capítulo y lees estos 3 versos, quizás al principio no te dice mucho, pero sí que vamos a hablar de esto. Dice Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y ahora estarás preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de entrenar y fortalecernos en la fe? Pues es fácil. Es fácil y a la vez vamos a ponerle ese tono de humor. Yo estaba escribiendo el mensaje y le digo, mira, nos mandó al gimnasio, Jesús. Es que es curioso. Los mandó al gimnasio en una barca. Les dice esto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, como diciendo, iros para adelante, que ahora voy yo. Y esto es gracioso, pero para entender mejor este verso, tendríamos que entender el contexto de todo lo que habla del capítulo 14 de Mateo. ¿Qué es lo que estaba pasando en el capítulo 14 de Mateo? Los discípulos venían de enterrar a Juan Bautista. O sea, no es cualquier cosa. O sea, Juan Bautista, digamos que era el líder que ellos tuvieron, la mayoría de ellos tuvieron antes de que apareciera Jesús en escena. Y se encuentran que su ex líder, una persona querida por ellos, una persona muy apreciada, una persona que les había enseñado muchas cosas sobre el reino de Dios y que les dijo a quién tenían que seguir después de que él desaparece de escena. Este hombre, Juan Bautista, es prisionero por Herodes, y en una de esas cosas que suceden, a él le cortan la cabeza. Y cuando estos discípulos se encuentran con la situación de que ellos tienen que ir a recoger el cuerpo y a enterrarlo. O sea, te lo estoy haciendo así a modo general para que entienda la situación de Mateo capítulo 14. Yo no sé, ¿tú cómo te sentirías si una persona muy querida cerca de ti te encuentras con la muerte de esta persona y de una muerte tan trágica como esta? Que le corten la cabeza. Simplemente por hablar de Dios, simplemente por transmitir el mensaje de salvación a las personas. Ahora, se metió con quien tenía que meterse, pero entre comillas, con quien no tenía que meterse. Y Juan Bautista muere. Y estos hombres recogen el cuerpo, lo entierran. Ese estrés por causa de las cosas, ese estrés, ese desgaste, está haciendo mella en ellos. Dice la Escritura, tú sigues leyendo y en el verso 13 dice que oyéndolo Jesús, Mateo capítulo 14, verso 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, dice la Escritura. Pero si tú te vas a los evangelios paralelos, en Marcos, dice la Escritura que Jesús les dice a los discípulos, que los ve cansados, los ve desgastados, les dice, iros vosotros a un lugar desierto donde yo os diga, y ahí podréis descansar. O sea, Jesús vio la situación y la condición en la que los discípulos estaban descargando un cansancio que no era normal, había sido un sobreesfuerzo a la fe que tenían en la obra, en la palabra de Dios, en el mensaje del Evangelio. O sea, tú y yo a veces vivimos situaciones donde hay un sobreesfuerzo espiritual y hay un desgaste. Y estos hombres en esos momentos estaban desgastados. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Jesús? Los manda a un lugar más tranquilo para que puedan descansar. Pero qué cosas que el poder del Evangelio, el mover que estaba teniendo Jesús, dice que hubo gente que oyó, que estaba por allí, y se empezó a venir una turba de gente para oír a Jesús, para que cubriera sus necesidades, y se encuentran
en una situación donde no pueden descansar como Jesús los mandó a descansar, y es más, empieza a venir gente a tal punto que Jesús vio, dice la Escritura, que dice que tuvo misericordia de ver la gran cantidad de gente que se le acercaba a Jesús, verso 14, y dice que tuvo compasión de ellos, dice, y empezó a sanar a los enfermos que venían, empezó a hablarles, empezó otra vez un mover en ese momento donde estaban otra vez todos los discípulos envueltos en la tarea de ayudar a Jesús. Verso 15 dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar está desierto, la hora ya está pasada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y puedan comprar algo para comer. Como diciendo los discípulos diciéndole a Jesús, un poquito de paz, un poquito de tranquilidad, vamos, corta ya. Como podríamos decir hoy día, cuando no quieres estar en una reunión, corta ya. Vamos a dejarlo para mañana. Y ahí estaba Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús entiende? ¿Qué es lo que Jesús ve? Los discípulos cansados, diciendo que están cansados, que están fatigados. A veces lo que nos sucede en medio del vivir diario es esto. Entonces, esa presión afecta a cualquiera. Entonces, llegan a un punto donde ellos no están entendiendo algo importante que Jesús les va a decir en ese entrenamiento espiritual que Jesús les está dando y que ellos aún no se están dando cuenta de lo que están viviendo. Porque llega un momento que cuando los discípulos hablan con él y dicen, corta ya, que se vayan a comer a sus casas, que se vayan donde quieran, pero que nosotros ya también cortemos un poco. Él le dice, Jesús le dice, verso 16, no tiene necesidad de irse. Escúchame bien. No tienen necesidad de irse a buscar comida, darles vosotros de comer. Ahí es donde, digamos que se quedan todos desencajados los discípulos, como pensando, pero ¿cómo le vamos a dar nosotros de comer? Y allí se estaban ya reunidas como unas 5.000 personas, dice la Escritura. Y ahí está Jesús diciéndoles, darles vosotros de comer. Jesús es el entrenador incansable. Jesús es el que una cosa detrás de otra sigue haciéndolas. No, chicos, dadle vosotros de comer. ¿Sabes lo que pasa a veces en nuestra vida espiritual y en el vivir diario? Que a veces no nos damos cuenta de quién es el que nos está diciendo darles de comer. Porque estamos cansados, porque estamos desgastados, porque en ese momento no tenemos ganas de hacer ya nada más. Y nos vienen situaciones donde nosotros nos ponemos delante de Jesús y le decimos, es que ya no aguanto más, ya estoy cansado. Así es que yo creo que por hoy cortamos. Hoy no es mi día, hoy me voy a tomar un día libre. Oye, pero el día es para mí. ¿Quién no se ha dicho eso, no le ha dicho al Señor eso delante de uno mismo? Y Jesús nos está diciendo, darles de comer. Entonces, ellos llegan a esta situación porque en ese momento no se estaban dando cuenta quién era el que les estaba diciendo darles de comer. El Dios todopoderoso, el Dios invisible, el Dios que todo lo puede. Ese es el que muchas veces nos dice a nosotros, haz algo, y nosotros no entendemos qué tenemos que estar haciendo. Así nos pasa en la vida con los creyentes. Los creyentes, cuando nos vamos cuando no practicamos ese fortalecer nuestra fe. Creemos que con la fe que tenemos es suficiente, creemos que vamos bien, pero a veces no alcanzamos a ver la parte sobrenatural que Dios quiere o que Jesús quiere en ese momento. Porque los discípulos se quedarían atónitos, pero ¿cómo le vamos a dar de comer a 5.000 personas si no tenemos el sustento aquí necesario para dar de comer? Estaban viendo lo natural, lo que ellos tenían. 5 panes y 2 peces. No estaban viendo el aspecto sobrenatural que puede surgir a través de creer en lo que Jesús pueda hacer. Y ellos conocían a Jesús ya. Ellos veían su obra, veían sus milagros, sabían las cosas que hacían. Estuvieron cuando Jesús convirtió el agua en vino. O sea, hay cosas, hay eventos, hay circunstancias donde uno ya está aprendiendo de Jesús y sabe que Dios es poderoso para hacer milagros, para hacer cosas sobrenaturales. Y ellos ya lo habían visto, lo habían experimentado. Pero ¿qué es lo que les pasaba? Lo que a veces nos pasa a todos, que nuestra fe se deteriora. Y no es que no tengas fe. Es muy contrario, es que tu fe se desgasta y tú tienes que, y yo, los dos, todos, tenemos que desarrollar la fe por causa de los sobreesfuerzos. Aleluya. Entonces Dios te ama tanto que Él está ahí siempre ahí a tu lado.
Él es el que te está ayudando y Él es el que quiere que tú ejercites esa fe. Y después de todo, a Jesús no le falta humor, porque volviendo a Mateo, donde estamos leyendo, dice la palabra que Él despide a la multitud. Explícate cómo se puede despedir a 5.000 personas. O sea, a Jesús no le falta humor. Él le dice a los discípulos, y vosotros adelante, cruzar el lago, ir a la otra orilla, que yo despido aquí a la multitud y ahora os alcanzo. Así de gracioso es. Es algo interesante que veamos las cosas desde un punto de vista donde podamos entender algo diferente. Y Jesús lo que estaba haciendo es tiempo. Aparte de que Él fue a orar. Dice la Escritura que Él se fue a orar. Se fue a tener su tiempo con Dios. Pero dice que luego a la cuarta vigilia, en la oscuridad de la noche, Él se va hacia la barca donde estaban estos discípulos, estaban los discípulos, y los discípulos estaban ya súper estresados, porque aparte de que venían de circunstancias difíciles, venían de un sobreesfuerzo de ayudar a toda aquella gente a ser alimentada, que los tuvieron que organizar, los tuvieron que dice la Escritura que los reclinaron en grupos, los tumbaron, digamos, en el suelo, en grupos, les estuvieron repartiendo la comida, o sea, hubo ahí una organización para darle de comer a 5.000 personas, tremenda. Y cuando ellos pensaban que iban a descansar un poco a través de subirse a una barca y cruzar a la otra ribera, viene una tempestad que los pone a todos histéricos perdidos, en pocas palabras. Aparte de esto, después de que ya estaban agobiados, ven venir a alguien caminando sobre las aguas. Dice la Escritura. El verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. O sea, aquí hay que hacer una pequeña reflexión, porque a veces esto no sucede a nosotros. No es que veamos fantasmas, sino que el desgaste, las situaciones difíciles, todo lo que te afecta alrededor de tu vida, puede hacer que veas cosas que no son reales. Puede que tomes decisiones que no son las correctas. Puedes que ofendas a personas que no necesariamente tenías que haber ofendido. Puedes hacer cosas que no agraden a Dios, que realmente no merece la pena que hagas. Y todo eso es por causa de un desgaste espiritual que muchas veces vivimos. Entonces, la mejor manera es sacarle ese provecho a la fe, es trabajar esa fe. Yo sé que a veces nos cuesta porque estamos ocupados en muchas cosas, pero dentro de que estemos ocupados en muchas cosas, nosotros tenemos que tener la visión de entender que la fe es crucial en nuestra vida, porque es la que nos va a fortalecer, la que va a hacer que veamos a Jesús y no veamos a un fantasma. Porque eso es lo que le pasó a los discípulos. Veían un fantasma, no visualizaron a Jesús, sino que visualizaron algo que no era real. Yo te hago esta pregunta. ¿Dejaría Jesús de saber que el tiempo, la tempestad, iba a estar ahí? Por eso te estoy diciendo que Jesús los mandó al gimnasio. O sea, Jesús sabía dónde los mandaba. Jesús sabía que teníamos que ejercitar la fe. Jesús sabe que cada uno de nosotros va a pasar temporales, va a pasar momentos de dificultad. Pero mira qué es lo que le pasó a los discípulos. Cuando todos entendieron, cuando Jesús llega a un momento que Él les dice en el verso 27, tener ánimo, soy yo, no temáis. Ahí hay tres cosas cruciales, podríamos decir, desde el punto de vista, o que deberíamos de entender. Primero, Él trajo ánimo a los que estaban en la barca. Segundo, Él se presentó, soy yo. Y tercero, constató o les dio una confianza en qué era lo que tenían que tener y qué era lo que no tenían que tener. Les dijo, no temáis. El temor no ayuda a nadie. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el temor no nos ayuda. El temor, la mayoría de las veces, lo que hace es distorsionar nuestra fe. Ellos veían un fantasma, dice la Escritura. Eso es cansancio espiritual, tener ánimo, yo soy, no temáis. Importantísimo.
porque los discípulos estaban agotados en ese momento. Hazte esta pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Estás agotado? ¿No estás agotado? A veces estás cansado. Es algo que tenemos que tener claro, porque tormentas van a venir. Tormentas van a seguir viniendo. En el momento que Jesús les dice, yo soy, a mí esto me dice algo, porque Pedro es el único de todos los que estaban en la barca, es el único que le contesta a esa voz diciendo yo soy, porque Pedro oyó y relacionó esa voz con Jesús. En el momento que él dice yo soy Jesús, dice el verso siguiente, el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, qué interesante que Pedro sí que captó la voz, entendió que era Jesús. ¿Y hacia dónde deja de mirar Pedro? Pedro deja de mirar el temporal. Eso es lo importante. A veces te van a venir problemas, te van a venir cosas a tu vida que van a causarte esa sensación de temor, de incredulidad, llámalo si quieres así. Yo lo llamo más bien falta de fe, desgaste. Van a venir cosas así a tu vida, ¿para qué? Para hacerte crecer. No es para otra cosa, porque Jesús está a tu lado. Eso es lo que hace Jesús. Llega un momento que vienen esas adversidades a tu vida para que tú crezcas. No es para otra cosa. Tú y yo tenemos que tener la confianza que dice la Escritura que Jesús está a nuestro lado todos los días hasta el fin. Entonces, ¿por qué vienen estas cosas? Para crecimiento. No vienen para otra cosa. Pero también vienen para enseñarnos hacia dónde tenemos que enfocar nuestra vida espiritual. Pedro se fijó, enfocó su mirada en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el temporal pasó a un segundo plano. Eso es lo importante en nuestras vidas. Cuando el miedo comienza a desaparecer, tú empiezas a fijarte más en lo que a ti te interesa, que es poner tu mirada, poner tus ojos en Jesús. Y eso es lo interesante. O sea, Pedro se vino arriba. O sea, mientras que todos los discípulos, escúchame bien, mientras que todos los discípulos estaban como descansando, es Jesús, no es un fantasma, es Jesús. Pedro, así, con toda su naturalidad, que él era más bien como diciendo, porque a veces uno tiene que ser así, como siendo un poquito de osado espiritualmente hablando, pero no con malicia, sino con querer algo más. Él le lanza ese reto a Jesús. Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo ande a caminar hacia ti. Escucha, esto es interesante y no tenemos que verlo desde el punto de vista de que es una ofensa a Dios retarlo en ciertas cosas. Yo no te estoy hablando de retar a Dios, ni te estoy hablando de ponerle vellones a ver si se cumple o no se cumple. No son caprichos nuestros, sino que Dios permite que nosotros veamos o miremos un poquito más allá de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Y en cuanto a fe, quizás es algo que a nosotros como creyentes debe de estar despierto en nosotros, tener esa clase de conversación con Jesús, dándole a entender que necesitamos algo nuevo y que Él es el que nos lo puede proporcionar. Porque ponte en ese momento de Pedro. Todos tranquilos, todos descansando, pero Pedro va más y dice, no, si tú eres Jesús, si tú eres el que vienes hacia mí, yo quiero ir hacia ti, yo quiero caminar. Entonces, no sé, ¿a quién sí le hubiera ocurrido esto? Estando en la barca, escúchame bien, en ningún momento en esta escena vemos que Jesús calma al mar. O sea, la tormenta seguía estando. Lo que pasa es que los discípulos empezaron a enfocar la mirada en Jesús. Entonces, la tormenta pasa a un segundo plano, pero en ningún momento la Escritura dice que la tormenta cesó. Entonces, en medio de esas circunstancias, vemos a un Pedro diciendo, no, yo me quiero bajar de la barca e ir hacia donde tú estás. Entonces, como diciéndole, permíteme que yo llegue hasta donde estás tú. Es cuando Jesús le dice, ven. Y ahí estaba la tormenta, dice la palabra. Jesús, verso 29, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la tormenta no cesó. Dice, pero al ver el fuerte viento, o sea, te está diciendo, la tormenta estaba ahí. Pero cuando uno mira a Jesús,
uno no está apreciando la intensidad de las tormentas que te rodean. O sea, eso es lo que en esta mañana te está diciendo este pensamiento. O sea, tu fe tiene que ir en aumento y no fijándonos en lo que nos rodea, sino mirando a Jesús. Entonces, vemos que Jesús, dice al momento Jesús, el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, él estaba fijándose en Jesús, pero llega un momento que empieza a prestarle atención a lo que le rodea y vuelve y se hunde, empieza a hundirse, dice la Escritura. El miedo entonces entendemos que es incansable. O sea, el miedo siempre va a intentar trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para hacernos dudar, para no tener esa credibilidad, para no tener esa firmeza. O sea, muchas veces va a venir alrededor nuestras circunstancias donde lo que intentan es paralizar nuestra fe para que no vaya en aumento. Entonces, segundas tormentas siempre van a tener. La cuestión es que peleemos y que avancemos. Como dice la Escritura, al momento Jesús, versos 30 y 31, cuando estaba ese fuerte viento y Pedro clama a él, automáticamente Jesús dice la Escritura que extendió la mano. ¿Extendió la mano para qué? Para que Pedro no se hundiera, para que Pedro no se ahogara. Y esto te tiene que decir algo. Jesús no tuvo ahí una actitud tutelar con Pedro. Jesús no hizo ahí de padre, ven, te recojo un brazo y te llevo a la barca otra vez cogido de los brazos. No, Jesús, dice la Escritura, que extendió la mano. Y eso es lo que hace Jesús. Esa es la enseñanza que Jesús quiere darnos a cada uno. No que nos ayude de tal manera que siempre nos saque de las circunstancias y nosotros no hagamos un mínimo esfuerzo. No, Él va a estar a tu lado, va a extender su mano y te va a ayudar, pero tú eres el que tienes que caminar. Entonces, aquí vemos algo interesante. Pedro caminó 2 veces sobre el mar. Primero cuando fue a Jesús. Segundo cuando se volvió a la barca juntamente cogido de la mano con Jesús. O sea, Jesús quiere que aprendamos de todas estas cosas. Él quiere que tú y yo ejercitemos la fe. O sea, tu fe no puede estar parada. Cuando hayas alcanzado algo que tú te has propuesto en el nombre de Jesús, buscando su dirección, te va a venir otra cosa. ¿Para qué? Por el simple motivo de que Jesús quiere que crezca nuestra fe. Dice el verso 27, cuando hemos leído al principio, ¿no? En Isaías 40, cuando hemos leído al principio, dice la palabra, Isaías 40, 29, que Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Hay una serie de cosas que Él dice ahí para aquellos, o sea, nos mete en el grupo de los que queremos trabajar, de los que queremos estar en su presencia, de los que queremos caminar delante de Él. Pero mira lo que dice Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? O sea, a veces tenemos ese sentimiento que Jesús nos ha abandonado, que Jesús nos ha dejado, que no entendemos por qué nos pasan estas cosas. ¿Quién no ha pensado alguna vez, después de estar sintiendo que se está hundiendo, que Jesús no está a su lado? Y ahí Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, no pienses en ningún momento, oh Israel, oh Judá, de que yo te he dejado de la mano. Mi camino está escondido de Jehová. No, no es así. Y de mi Dios pasó mi juicio. No, no es así. Aleluya, dice la Escritura. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, y no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, siempre Dios va a estar a tu lado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos entienden esto? O sea, tenemos que entender que Él va a hacer la justicia y Él va a hacer las cosas tal y como Él ha dictado para cada uno de nosotros. Darte fuerza, darte ánimos, darte un renuevo. Dice la Escritura que Él va a poner sobre ti unas alas espirituales para que tú renueves tu fuerza a tal punto que puedas volar como las águilas. Escucha, para que un águila, para que un ave pueda volar, tiene que existir una fuerza contraria que contrarresten las alas para que
tengan ese ejercicio de poder volar. Si no existiera el viento, las águilas, las aves no podrían volar. O sea, es algo que está ahí. Entonces Jesús no dejó a Pedro tragar agua. Termino con esto. Tomó su mano, lo auxilió, le ayudó en medio de la adversidad. ¿Cuántos quieren que Jesús ser ayudado por Jesús en medio de la adversidad? Todos queremos. Entonces aprendamos en esta vida, en el día a día, las cosas que nos suceden, por qué nos sucede, qué causas son las que están en nuestro entorno. Aprendamos a visualizar las cosas desde el punto de vista espiritual. Que no nos quedemos cortos al mirar las cosas, simplemente viendo las cosas reales. Hay una parte irreal, hay una parte sobrenatural que Dios hace, que Dios cumple, que Dios trabaja en nosotros. Acuérdate de lo que Jesús dijo sobre nosotros, referente a la fe. Mayores cosas que Él haríamos. Entonces, sé osado, espiritualmente hablando, igual que hizo Pedro. Pídele a Jesús, pídele a Dios cosas. Comprométete con Dios a hacer cosas nuevas. Él está dispuesto a que tu fe crezca. Y son cosas que nosotros poco a poco tenemos que sacar de ese letargo espiritual que a veces tenemos, pensando de que nuestro cansancio está por encima de muchas cosas y nosotros tenemos que vivir tranquilos. Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a esforzarnos, a ser valientes, a hacer cosas diferentes. Queremos orar, queremos terminar con una oración. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana, en este día, porque tú estás a nuestro lado. Entendemos que Él está a nuestro lado y te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestro vivir diario. Te pedimos, Dios mío, que nuestra fe vaya en aumento, que vaya creciendo, que día tras día, Señor, podamos ver y sentir a través de la lectura que tengamos, a través de los ejemplos que tú nos das, a través de los milagros y las señales que tú has hecho, que entendamos que esa fe que tú has depositado en nosotros está creciendo, porque fe todos tenemos en tu nombre, gracias a ti, porque tú has depositado fe en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos ese renuevo de nuestra fe, te pedimos ese ánimo que crezca y que sobre todo esas alas, Señor, que tú dices en tu palabra, se extiendan para volar por encima de toda circunstancia. Le damos las gracias a Jesús. Te damos las gracias, Padre amado, por este día. Gracias por haber escuchado este mensaje. Oramos y estamos en esa conexión con el Señor y pedimos que sea tu vida bendecida, que sea tu vida creciente y que cada día estés más pegado a la vida que Jesús te ha dado juntamente con Él. Que el Señor os bendiga. Nos vemos en un próximo mensaje. Amén.